Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto volverlos a saludar por este medio. Y bueno, mi nombre es Denitza López Telles, soy maestra en Derecho Penal y Ciencias Penales, soy docente en la Escuela Superior de Actopan de la asignatura Derecho Penal Parte General. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un tema sumamente interesante que es la clasificación del tipo penal por sus elementos. Tenemos una clasificación del tipo penal y bueno, abarca muchísimos datos que ya los hemos visto en videos anteriores, pero me he dado cuenta en la práctica que a los alumnos se les dificulta entender esta clasificación del tipo penal por sus elementos. Como ya lo he dicho, hemos mencionado por su duración, por la materia, etcétera. Pero en especial en este tema que vamos a ver el día de hoy, se complica un poco a la hora de llevarlo a la práctica. Es muy importante conocer un tipo penal y con todas sus características que tiene. Bueno, vamos a empezar. En estas diapositivas se encuentra contenida la clasificación del tipo penal por sus elementos, que es el elemento objetivo, normativo y subjetivo, ¿no? Y bueno, esto va a variar y son puntos fundamentales de estos elementos y que pueden adentrarse a la doctrina para conocerlos de mejor forma. Como ya los comentamos, estos son los elementos objetivos, normativos y subjetivos. ¿Qué es el tipo penal? Primero, bueno, es la descripción que señala el legislador de una conducta que se considera como delito. Es decir, una persona realiza un hecho y en ese hecho pues se encuadra en un delito y vamos a investigar porque es posible que tenga elementos objetivos, normativos y subjetivos, pero el tipo penal, la descripción, la hipótesis normativa. Por ejemplo, en el artículo 136 del Código Penal del Estado de Hidalgo nos dice al que dolosamente prive de la vida a otro. Dentro de esta definición podemos encontrar elementos objetivos, normativos o subjetivos, pero eso es del análisis de cada tipo penal. En este caso, el que les acabo de mencionar solamente tiene elementos objetivos. Bueno, y subjetivos, ¿no? También. Vamos a hablar de estos elementos subjetivos que sobre todo tienen gran importancia en los tipos penales de resultado material. Es decir, cuando hay un cambio en el universo, cuando hay un cambio en el estado de las cosas. Es decir, yo tenía 5,000 pesos dentro de mi patrimonio y resulta que me roban mi cartera. Hay un cambio en el universo, hay un cambio en el estado de las cosas. Yo prefiero decir un cambio en el estado de las cosas. ¿Por qué? Porque he visto mermado mi patrimonio, una disminución en mi patrimonio, entonces hay un cambio en el estado de las cosas. En el homicidio hay un cambio en el estado de las cosas porque Pedrito, que fue víctima de homicidio, ya no va a vivir. En el aborto hay un cambio en el estado de las cosas porque el producto de la concepción ya no va a vivir. Pero bueno, vamos a ver aquí. Estos elementos objetivos son muy importantes en los verbos de acción. Privar de la vida, abortar, robar, son verbos de acción. En ellos, la conducta prohibida en la ley queda plasmada a través de los verbos de acción, como es que acabamos de mencionar. En la mayoría de los casos hay un cambio en el estado de las cosas y se pueden apreciar por los sentidos o comprobar científicamente. ¿Cómo podemos apreciar a través de nuestros sentidos que ya no tengo los 5,000 pesos porque resulta que abro mi cartera y ya no los tengo? O ya tengo 2,000 nada más, entonces los puedo apreciar a través de nuestros sentidos, ¿no? O tenía yo una cadena de oro y ya no la tengo. ¿O cómo podemos comprobar científicamente? La Ley General de Salud nos dice cómo se puede comprobar la muerte. Nos dice que a través de, pues, de estudios científicos, como es comprobar que no existen conexiones eléctricas en nuestros cerebros, la reflexia pupilar, dejar de que nuestro corazón deje de latir espontáneamente, etcétera. Esos estudios de gabinete, la muerte se puede comprobar científicamente porque si bien hay ciertas
drogas incluso que nos pueden parecer que una persona está muerta. Lo cierto es que científicamente sí se puede comprobar si la persona ya carece de signos vitales. En una violación, por ejemplo, se puede certificar por medio de un peritaje de un médico que se puede certificar la cópula por el perito, así como las lesiones de que fue objeto, porque ellos lo pueden clasificar a través de sus sentidos, comprobar científicamente que hubo esto. Entonces, prácticamente todos los tipos penales tienen estos elementos porque son de acción. Ahora, vamos a ver los elementos normativos. Aquí mucho ojo, porque no todos tienen elementos normativos que requieren de una valoración ya sea cultural o jurídica. Yo quiero empezar, por ejemplo, con la valoración jurídica. Cuando la propia ley nos dice, por ejemplo, en violación, al que realice cópula mediante violencia física o moral se le aplicará de 7 a 25 años, por ejemplo. Aquí tenemos un elemento normativo que es cópula. Más abajo, en el propio tipo penal, nos dice que es cópula y nos da la definición. Entonces, nosotros no tenemos que estar indagando qué es cópula porque la propia ley es clara al decirnos qué se entiende por este término. O la Ley General de Salud nos hace una clasificación de narcóticos y existe un elemento normativo que se llama narcóticos y te dice por narcóticos se tiene que entender y nos da la definición. No es necesario que lo encontremos en el propio Código Penal, sino lo podemos encontrar en otra ley, por ejemplo, en el robo, al que se apodere de una cosa mueble ajena sin el consentimiento de quien legalmente puede otorgarla conforme a la ley. Encontramos el elemento normativo que es cosa mueble. ¿Quién nos puede decir que es cosa mueble o inmueble, por ejemplo, en el despojo? Nos iríamos al Código Civil, que nos hace una clasificación de bienes muebles, de bienes inmuebles, y qué debemos de entender por ellos. Bienes muebles en caso de robo, bienes inmuebles en caso de despojo. Por ejemplo, también en el delito de bigamia, ¿no? Al que contraiga nuevo matrimonio sin haber sido declarado nulo el anterior o haberse disuelto. Aquí, ¿quién nos dice qué es matrimonio? En el caso de Hidalgo tenemos la ley para la familia. Ahí vamos a ver qué es matrimonio. En otros estados lo tienen en su Código Civil. Entonces, ahí podemos ver que nos dice términos o palabras que nos remiten a otras leyes o a la misma, puede ser, dado que su comprensión no es material ni de valoración social. Así, por ejemplo, en el robo, los sentidos nos pueden ayudar a percibir el apoderamiento y la cosa, que son elementos objetivos, pero para entender qué es cosa mueble, nos tenemos que ir a una ley. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es fácil determinar porque podemos ver cuando la ley nos dice una palabra que en otra ley o en la misma nos da la definición como elemento normativo de valoración jurídica, porque hay una valoración por el legislador. Ahora, elemento normativo de valoración cultural. Ya son pocos, afortunadamente son pocas las valoraciones culturales que encontramos. Por ejemplo, en el aborto nos decía a la mujer que aborte para evitar por extrema pobreza o evitar la exclusión social o de buena honra. Eran palabras que encontrábamos y en algunos códigos todavía se encuentran. Pero para mí, ¿qué es honra? ¿Para ti qué es honra? ¿Es la misma honra ahorita en el 2021 que en el 2040, que en 1940? No es no damos el mismo sentido porque esto requiere una valoración cultural. ¿Qué es extrema pobreza? Una persona que renta casa con piso de loseta, o una persona que tiene casa, pero es casa propia y tiene piso de tierra, o es una persona indigente. ¿Qué es extrema pobreza? Entonces, estos elementos culturales van a variar dependiendo de la sociedad, del año, del nivel en el que nosotros nos encontramos. Para mí honra puede ser algo, pero para ustedes puede ser otra cosa muy distinta. Entonces son valoraciones culturales. El legislador describe la conducta prohibida utilizando palabras que requieren de una valoración.
para lo cual es necesario acudir a las costumbres o normas de la sociedad en el lugar y tiempo en que se verificó el hecho. Entonces, no es lo mismo. Afortunadamente, prácticamente ya no, hay tipos penales que ya no que ya no tienen esta valoración cultural, porque recuerden que una de las características del principio de legalidad es que nos debe dar certeza jurídica, es decir, conocer qué se entiende por, ¿no? Y bueno, continuamos aquí. ¿Cuáles son los elementos objetivos? Para los elementos objetivos tenemos una clasificación. Los genéricos, que es dolo y culpa, y los específicos. Vamos a empezar por los específicos, que son los que más difíciles. Cuando nos requiere de ánimos, fines, intenciones, y estos ánimos, fines e intenciones se tienen que comprobar para que haya tipicidad, para que existan todos los elementos del tipo penal. Independientemente si se realizó con dolo o con culpa, esos ánimos, si no se comprueban, nuestra conducta no estaría encuadrando en el tipo penal y habría tipicidad. Y si no hay tipicidad, pues habría un excluyente del delito. Recuerden el artículo de las excluyentes del delito, pues, porque falta alguno de los elementos que integran la descripción del tipo penal. Entonces, si falta algún elemento, la conducta debe estar encuadrando perfectamente en el tipo penal, si no estaríamos hablando que es otra cosa, pero menos ese delito. Entonces, específicos, ánimos, fines, intenciones, ¿no? En algunos tipos penales es fundamental establecer la concurrencia de un determinado ánimo, de un determinado fin, de una determinada intención, de un determinado propósito, para poder confirmar la prohibición de su conducta. Ello porque el legislador así lo ha puesto de manifiesto de manera expresa en el tipo penal, porque la naturaleza del mismo así lo exige. Por ejemplo, el que nos dice, no sé, en extorsión, al que con el ánimo de lucro obligue a una persona a realizar, en perjuicio de su patrimonio, a realizar un hecho o negocio jurídico, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir, oiga, tengo a su hija detenida y no la voy a soltar si usted no me deposita 50,000 pesos en el Oxxo, o en un establecimiento, perdón, por decir, en cualquier establecimiento. Entonces yo me espanto y voy y deposito, no sé, 5,000 pesos, porque es lo más que me permitió, o 3,000. En ese caso, pero si me dicen, tengo a su hija y no se la voy a soltar hasta que yo quiera, pues no se está confirmando el ánimo de lucro, porque esa persona no lo tiene, entonces estaremos hablando de otra cosa, ¿no? Pero cuando nos dice, se tiene que comprobar que había un ánimo de lucro. Si no lo tienen, entonces no hay tipicidad, faltaría alguno de los elementos que integran la descripción del tipo penal. Entonces, cuando encontramos en el tipo penal al que con el propósito de, al que con el ánimo de, al que con el fin de, ¿no? Bueno, comentábamos, cuando el legislador nos solicita que tenga que comprobar este ánimo, fin, intención o propósito, se tiene que comprobar. Más bien, cuando el legislador lo establezca, tenemos que comprobar que en verdad en la extorsión había ese ánimo de lucro. Porque si no nos piden dinero, si no nos piden una cosa a cambio, entonces no estaríamos hablando que sería en detrimento de nuestro patrimonio y que existiría un ánimo de lucro. Sería posiblemente típico respecto de otro delito, pero atípico dentro de extorsión. Entonces es bien importante que cuando se establezcan ánimos, fines, intenciones, propósitos, estos se tienen que quedar bien claros, bien comprobados para que pueda haber tipicidad. Recuerden que la tipicidad es el encuadramiento de la conducta al tipo penal y que no le debe faltar ninguno de los elementos, ¿ok? Porque si no estaríamos hablando de otra cosa, menos de ese tipo penal. Entonces, no todos los delitos tienen, los tipos penales nos piden ese ánimo, fin, intención, propósito, pero cuando nos los piden se tiene que comprobar.
Y bueno, vamos a hablar de los elementos subjetivos genéricos. Y bueno, estos son el dolo y la culpa. ¿Qué es el dolo? Muchas veces escuchamos estas palabras, pero para que yo actúe dolosamente tengo que tener el conocimiento y la intención, ¿no? Por ahí hay un video del Ferraz en YouTube que nos explica, no, yo a ese señor, él me la hizo, él va a derramar sangre porque yo lo voy a cuchillar y yo, en la esfera de lo profano, saber que tú sepas que lo que vas a hacer es malo y aún así tienes la intención. Yo tengo la intención de entrar a robarme algo a una tienda y entro a la tienda y lo tomo y paso las cajas y lo tengo en mi poder. Yo sabía que no lo había pagado y yo tuve la intención de llevar. ¿Estamos de acuerdo? Esos elementos del dolo son bien importantes, que es con el conocimiento y la intención. Y bueno, nos dice el Código Penal, obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas del tipo penal quiere y acepta su realización. Conociendo las circunstancias objetivas, que si yo me apodero de algo, pues yo ya lo voy a tener en mi esfera jurídica. Existen diferentes clases de dolo, el dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. El dolo directo de primer grado, yo lo quiero y yo lo acepto. El dolo indirecto, no quiero las consecuencias o de consecuencias necesarias, pero lo acepto. Por ejemplo, yo quiero cobrar el seguro de un barco. Sé que en ese barco hay tripulantes, es más, ni los conozco, pero hago que se inunde el barco. Entonces, pues mueren personas, porque es de consecuencias necesarias, ¿no? El dolo eventual es aquel en el que no quiero las consecuencias, no tengo la intención de que pase, pero si pasan, las acepto. Y ahí está el típico ejemplo de que una chica acaba de dar a luz, sus papás llegan a visitarla, esconde al bebé entre cobijas y atiende a sus papás se van, cuando va a ver al bebé, el bebé está muerto. Entonces, tal vez no quería que el bebé muriera, pero sin embargo fue un dolo eventual. El riesgo era muy grande de que ocurrieran situaciones fuertes, graves, y aún así, al hacer esa conducta, pues prácticamente pues se aceptó. No lo quería, pero, ¿no? Culpa o imprudencia. ¿Qué es la culpa? Porque muchas veces decimos, ay, lo privó de la vida culposamente. Ya todos hacemos esa valoración. Para que haya culpa, hagan de cuenta que su apellido de culpa es imprudencia. Tiene que haber una imprudencia. Es decir, voy a exceso de velocidad, es decir, mi carro no tenía el servicio, mi carro le faltaba aceite, mis llantas estaban lisas, y aún así yo iba, no sé, a 180 kilómetros por hora, no respetando los límites de velocidad que establece el reglamento de tránsito y en las señales de la carretera, y atropello a alguien. Sin duda yo no conocía a Pedro que falleció, ¿no? Pedro N., pero sin embargo fue culposo, fue sin intención, pero fue debido a una imprudencia de mi parte, que esta persona no iba con los límites de velocidad, que yo iba exceso, que iba... Entonces, siempre que haya, digamos, que es culpa, hay que ver qué imprudencia cometimos, qué regla incumplimos. Eso es algo importantísimo, porque si yo voy a mis límites de velocidad, si yo voy conduciendo perfectamente, voy respetando las señales, voy súper bien, y resulta que viene una moto en sentido contrario, yo no puedo parar mi carro, ocurre que hay una colisión entre mi carro y la moto y la persona pierde la vida. Entonces, el Código Penal nos dice, para que una acción sea penalmente relevante, debe de ser dolosa o culposamente. Ahí no hay dolo, ahí no hay culpa. Entonces, ¿qué es? Aquí hablaríamos de otras cosas, pero la imputación objetiva no puede caer en mí porque yo no puse en riesgo, la otra persona fue la que se puso en riesgo. Entonces, continuamos con los elementos dolo, culpa. Dolo tiene dos elementos, conocimiento e intención. Culpa siempre tiene que haber una desobediencia, una imprudencia, una regla que incumplimos, ¿ok?
pasamos a, bueno, es lo que comentamos, que es culpa, la obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible, es decir, yo debí de haber conducido conforme a los límites de velocidad. El dolo directo, que ya les puse un ejemplo, y el sujeto quiere realizar una conducta con un fin, para conseguirlo tendrá que provocar necesariamente otros resultados. El dolo eventual, les comenté el ejemplo del barco, y pues aquí está, ¿no? También es el dolo de consecuencias necesarias y el dolo eventual, ¿no? Aquí habría una importantísima reducción de la pena y procederían diversos beneficios procesales. Lo de la mujer que acababa de dar a luz, el sujeto sabe lo que está sucediendo a su alrededor y quiere realizar la conducta que muy probablemente producirá un resultado que no quiere, pero lo acepta. Entonces, ese es el dolo eventual. Y bueno, aquí tenemos un mapa conceptual que ya compila toda la información que les acabo de explicar. Elementos objetivos es la conducta dentro del tipo penal, la materialidad del hecho delictivo, es decir, que tiene que ver con los delitos de acción, ¿no? Comprobar científicamente o a través de nuestros tipos penales. Siempre todos los tipos penales van a tener elementos objetivos y todos van a tener subjetivos genéricos. Lo hicieron con dolo o con culpa. Por ejemplo, hay muchos tipos penales que no nos aceptan la culpa. Por ejemplo, la violación, el secuestro, es que lo hice culposamente. Claro que no. O sea, hay diversos tipos penales que no nos aceptan la culpa. Elementos normativos, jurídicos, que pueden ser expresos como los bienes muebles, los parientes, que se entienden por servidor público, que se entiende por cópula, ¿no? Y tenemos jurídicos implícitos. Estos jurídicos implícitos, hay que ver qué es lo que nos quiere prohibir la norma, hay que ver del peligro en que se puso la persona, cuál era el fin de la protección, el comportamiento del sujeto pasivo. Por ejemplo, si yo voy a subir un globo y me dicen solamente pueden subir 3 y nos subimos 8, aprovechando que el señor ya se puede desamarrar los lazos, nosotros nos pusimos en un peligro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se tiene que valorar el peligro en que se puso el sujeto pasivo también. Los elementos culturales ya los habíamos comentado, como tenemos que irnos a remontarnos a ciertos años, a ciertas culturas que se entiende por honra, por exclusión social, por extrema pobreza. No pobre, extrema pobreza. Los elementos subjetivos tenemos los amplios, que es el genérico, que es dolo y culpa, que el dolo está en eventual, directo, indirecto, la culpa sin intención, pero siempre hay una imprudencia. Nosotros violamos deberes de cuidado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, en el elemento específico tenemos ánimos, intenciones, conocimientos, propósitos. Eso es el propio tipo penal te los pide, ¿no? Y bueno, lo que les comentaba, la ley nos establece que solamente los delitos pueden ser dolosos o culposos. Si no hay dolo, no hay culpa, estaremos hablando de otra cosa, ¿no? Incluso de un caso fortuito, etcétera, pero no de un tipo penal. Bueno, aquí están las referencias, les agradezco mucho, espero que les sirva y bueno, les mando un saludo, cuídense mucho. Muy buenas tardes.